No, no, ocupado. no, no. Los viernes estoy larga distancia. Bien, yo lo invité a Leandro, lo hablamos ayer con Luis, porque ayer la vicepresidenta habló, se especulaban muchísimas posibles salidas de este discurso, y me parecía como muy interesante, más allá de toda la lectura que nos den los medios a nivel nacional, que a su vez tienen sus intereses, poder hablar con gente que tiene su corazoncito en Chacabuco y que pueda hacer sus interpretaciones, más allá desde la vereda ideológica en la que esté parada, de qué es un poco lo que significa lo que hizo ayer Cristina Fernández. No sé quién quiere empezar. Le damos la palabra a los mayores. Le damos la palabra a los mayores, dice Leo. Bueno, sí, es un hábil político, Leandro. No, me parece, en primer lugar, a ver, Cristina Fernández genera siempre una gran expectativa. Esta expectativa se genera no solo en el partido oficialista o en la coalición oficialista, sino que logra concitar también el interés de la oposición. Esto ocurre siempre en la política, obviamente, pero en este caso es muy especial porque sabemos las dotes políticas de Cristina, los quilates con los que carga. Ahora, yendo directamente al discurso, yo no me animaría a decir un discurso de fin de ciclo, pero ya con las últimas intervenciones que ha tenido, creo que es un discurso en el que está, de alguna manera, no lo va a decir nunca, pero en el que está indicando un poco su alejamiento o su distanciamiento de los primeros planos, ¿no? De los primeros planos estamos hablando a nivel candidatura, a nivel presidencia o incluso a nivel vicepresidencia. En este caso, no sé si animarme a decir una vicepresidencia, pero suena un poquito eso a fin de ciclo. El discurso de ayer tuvo su, como se dicen los chicos modernos, estuvo un poco picante, tuvo un dato saliente que fue elevar la vara de Milei, pero podríamos decir dos lecturas. Una, desde el lado del oficialismo, digamos, de llevarlo a Milei a la cancha para ningunear, otra palabra que se usa mucho, a la oposición actual, que sería Juntos por el Cambio, ¿no? Y entonces llevarlo a ese terreno a Milei, como diciendo, mi rival, mi enemigo es Milei. Ahora, por otro lado, si miramos con un poco de perversión y pensar en los egos llevados al extremo de decir soy yo o no es nadie, de decir, bueno, lo pongo a Milei en este terreno, le doy más aire que robe votos, incluso en desmedro del propio partido oficialista. Eh, Tengo un poquito de duda al respecto. Tengo un poquito de duda, me juego unas fichitas también a esa cuestión de los egos, porque aquí todavía están jugando dos egos muy grandes, que no sé si le hacen bien a la política argentina, que son justamente los de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri. Eso es lo que saco como en limpio de este discurso de Cristina Fernández. Después están los datos, ciertas afirmaciones que me parecen correctas en algunos sentidos, por ejemplo, en ciertas cuestiones que tienen que ver con la economía, con la vida diaria, con quienes manejan precios, productos, alimentos, los oligopolios, algo que hay que discutir. Me parece que en eso estamos en un todo de acuerdo con Leandro también, que discutir el capitalismo no es, ya lo dije en algún momento, no es irse a la otra punta, no es irse al comunismo, al socialismo. Discutir el capitalismo hay que hacerlo a diario porque es justamente el sistema en el que estamos viviendo y como es perfectible, hay que discutirlo. Y si vos vivís bajo un permanente oligopolio, bajo una permanente cartelización de precios, de producción, etcétera, bueno, corres el riesgo justamente de que sea una especie de totalitarismo económico encubierto.
Entonces, me parece bien que se digan quiénes son los dueños de la pelota en este momento y cómo se manejan, y a veces se manejan a su antojo. O sea, eso no está mal. Que se diga, que se discuta, que se debata y que haya límites para todos. Pero bueno, esos son los aspectos del discurso que tienen que, me parece, ir por otro andarivel. Pero en cuanto al estrictamente político, para resumirte, creo que es un discurso en el que no sé si suena a despedida, pero creo que a nivel participación electoral mm, deja la cancha abierta, y creo que fueron más los de afuera que pusieron más expectativas en Cristina Fernández que la propia Cristina Fernández, incluso sus adláteres, ¿no? Sus más cercanos seguidores, que creo que están en otra cosa y están buscando su propio espacio. Leo, Y la verdad, Luis, te felicito. O sea, no tendría muy poco que agregar a lo que decís. Yo lo vi también, le decía a Ivana que tenía una reunión en Buenos Aires, no lo escuché esta mañana, no todo, pero coincido plenamente en lo que estás diciendo. Siempre te consideré una persona muy inteligente y aparte un gran periodista, por eso es difícil a lo mejor ponerme con ustedes dos acá, que yo soy un poquito más en el barro de la política que digamos, en otros niveles, pero coincido plenamente. Yo creo que fue el inicio de un fin, yo creo que ella lo vio. Lo mismo digo cuando me preguntaban lo de Macri. Yo creo que los dos, para mí, el alejamiento de parte de Macri y un posible alejamiento de parte de Cristina, yo creo que en el fondo, si nos ponemos la manito en el corazón, creo que nos hace bien como sociedad. Se terminaron estos ciclos. Tengo miedo de lo que viene, y yo creo que ella ayer, de ponerlo, aparte de ningüenearlo, que es cierto que ningüenea a Juntos por el Cambio, levantándolo, pero yo creo que ella también tiene una parte de miedo, y las últimas encuestas locales y del Gran Buenos Aires, sobre todo de La Matanza, le dan sin ningún aparato y sin nada, lo hablábamos con Ivana antes, a este tipo con un crecimiento impresionante, porque la gente se cansó. O sea, yo veo este cansancio, y lo hemos hablado con Ivana la otra vez que vine, y vos lo mismo, con vos lo mismo. Yo viví, y lo sabés bien, yo estos cansamientos ya lo vi, nosotros vamos en retardo, digamos, pero estos grandes cambios de populismo que se van a instaurar, porque yo creo que va a haber, le tengo miedo que realmente, Luis, Pelusa te digo, porque cómo no. Sí, sí, cómo no. Yo tengo miedo de este cambio que pueda haber. Ella lo intuyó, porque es más inteligente que vos y que yo. Eso lo intuyó, de que este tipo está en una posibilidad muy grande de quedar segundo. Ella en un momento del discurso lo dice, muchachos, no le peguemos con el palo a los nuestros, volvamos a la cancha, volvamos a la cola de la panadería, creo que dijo, porque yo creo que el peronismo perdió la calle. Lo decía esta chica, que no me acuerdo el apellido, una que estaba el otro día, la estaba entrevistando no me acuerdo en qué canal, creo que en C5N, la Fernández, creo, Ofelia, no, ¿cómo se llama? Sí. Esta chica. Ofelia Fernández. Ofelia, y le decía, ¿qué le vamos a pedir a los pibes si no se pueden pagar el alquiler? O sea, como que hay algo que sucedió y no nos podemos esconder de nada, de lo que está pasando en la sociedad, y creo que todos tenemos un grado de responsabilidad, pero yo le doy mayormente el grado de responsabilidad, como a lo mejor en lo local, y lo hemos hablado con Ivana, la responsabilidad la tiene de quien gobierna, y las elecciones la pierden quienes gobiernan. No
no hay otra duda. No. Si Milei crece y está con muy pocas posibilidades, porque ayer se dio este tema de que el fin de un ciclo, pero si mal no recuerdo, ayer se cumplieron los años del famoso 2% de la Unión Cívica Radical. Exacto. Entonces, y eso fue un porqué. Y por qué se terminó el PC en Italia, que era el mayor partido comunista de Occidente, y gobernaba las regiones más ricas italianas, las gobernó por 50 años. Yo creo que hay un fin de ciclo, pero para todo. Y tengo miedo que ese fin de ciclo sea un gran problema para el futuro. Ese es lo que yo veo. No sé cómo lo ves vos, Pelu, pero yo lo veo, estoy preocupado. O sea, sobre todo por las nuevas generaciones, lo veo, y no tanto las nuevas generaciones, porque hablo con muchos amigos que tenemos en común y me preocupa lo que me dicen. Mira, yo soy absolutamente democrático, más cuando uno va creciendo y va analizando con más aplomo la situación y con más experiencia, por supuesto, pero después te llevan, como decía Al Pacino en El Padrino 3, dice, yo quería retirarme y me vuelven a llamar, me vuelven a traer, y entonces, ¿qué haces? Te volvés a poner duro y a decir, no, tiene que haber límites, ¿viste? De algunas cosas. Uh-huh. Porque vos mirás los partidos de extrema, si se quiere, de extrema derecha o con ciertos resabios o características autoritarias, inclusive, como podría ser en Francia el partido de Le Pen, la Sarah Palin en la republicana, pero ya extrema derecha proveniente allá de Alaska, en Estados Unidos, bueno, todas las expresiones de derecha que conocemos en el mundo, incluso en Italia, Uh-huh. pero tienen programas, tienen límites propios dentro del sistema, incluso los propios libertarios estadounidenses tienen una serie de códigos y de organización. Este señor está traspasando límites donde ya aparenta ser un sistema anárquico lo que propone. Uh-huh. Entonces, ahí donde reside la imposible peligrosidad. realización. Y donde nosotros tenemos otro problema, Leandro, que estamos en una etapa de indudable decadencia cultural. Sí. Para decirlo de una manera delicada y que no suene discriminatorio, pero aprovecha también, porque todos le cargan la romana a los dos partidos mayoritarios o las expresiones mayoritarias, viste que se suele decir, y quieren un pueblo ignorante para dominarlo. Entonces le achacan que hay incultura, que fracasa la educación, que buscan gente embrutecida, etcétera. Cosa que no ocurre solo acá, o que no se dice solo acá, también se dice en los países del primer mundo. Pero bueno, y ese discurso lo toman estos grupos también y lo explotan, pero también ellos explotan esa supuesta ignorancia de ciertos sectores o ese pensamiento básico, donde no es un pensamiento básico, es que la gente tiene necesidades básicas insatisfechas. Entonces se agarran de eso, a ellos les conviene, pero plantean un discurso absolutamente anárquico. Entonces la gente es el rompan todo. Claro. Por eso hablan de dinamitar, de incendiar, de quemar, de romper. Bueno, un discurso absolutamente peligroso. Ahora, creo que el sistema, y en esto está mi esperanza, genera los propios anticuerpos. Y por ejemplo, ¿qué son los anticuerpos? Es donde hay sectores que en un momento estuvieron unidos en ese discurso y bueno, y toman un camino más racional. Ergo, estaba Milei y Espert, arrancaron juntos prácticamente. Hoy Espert dijo, bueno, no, hasta acá llegué, me voy con Juntos por el Cambio. Le están diciendo algunos oportunistas, no lo me que lo sea, metas, por pero favor, digo, Luis, pero no importa. metas que se venga a Juntos por el Cambio, déjalo.
porque Por algunos eso, después pero no, lo acaricia. hablo en términos, Sí, pero entiendo. hablo en términos, claro, hablo en términos de política y de racionalidad. Entonces, Obvio. el tipo dijo, bueno, que vaya donde vaya, pero que esté dentro del sistema, que deje, que salga de ese sendero, de esos discursos cuasi anárquicos, ¿no? De la casta y de los políticos y de toda esa cosa. Bueno, ya está incluido en el sistema y trabajará desde allí. Eh, por eso digo, este señor ya está en un discurso absolutamente anárquico que al principio inclusive caía simpático, con su melena al viento y sus gritos y su histrionismo. Pero ahora ya, como decís vos, es un discurso peligroso, porque hay gente que se la cree y de ahí a emularlo o a un paso de violencia hay muy poco trecho. Entonces, creo igualmente que se lo va a fagocitar a la larga el sistema, ¿eh? Se lo va a fagocitar porque la palabra casta quedó ya no solo de modé en su discurso, sino desautorizada, porque él es un diputado nacional que Obvio, cobra sí, una dieta. seguro. Después, ¿qué hace con la dieta? No sé. Pero está dentro del sistema. Así que, señorito, póngase en fila y marche. Ahora, los votos que saque, yo creo ahí, Leandro, que también hay que ver una situación. Eh, leer muy detenidamente, hablabas recién de las encuestas, las evaluaciones que se están haciendo. Leamos también después los hechos reales, ¿no? Porque vos fíjate que en las dos elecciones que hubo, en Río Negro y en Neuquén, Sí, sacó sí, votos, sí, sí. salió cuarto, metió algún concejal, por ahí tiene algún diputado provincial. Sí, son fenómenos nuevos que van a tener su espacio, pero salió cuarto, digo. El fenómeno del AMBA, como se dice, de área metropolitana de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no se repite en las urnas, ¿no? Y ya que estamos, aprovecho para decir de cómo todavía hay oportunidades para las expresiones tradicionales. Yo creo que a la vez, a lo mejor me equivoco medio a medio, estas son sensaciones, pero creo que tanto los partidos tradicionales, radicalismo como peronismo, estoy hablando de PJ y UCR, siglas y militancia Ujú. históricas y tradicionales, están en un proceso, aunque parezca mentira y suene viejo y suene con a telaraña, pero creo que están en un proceso de reconstrucción interna y de recuperación de espacios dentro de las coaliciones en las que están incluidas. Ayer Gerardo Morales, que no es ningún caído del catre, digamos, y es gobernador, es presidente del UCR, es un hombre con mucha militancia, con muchos años y buen lector de la realidad, y dijo que el radicalismo en el 70% del país tiene muy buenos candidatos. O sea, te está diciendo, estamos presentes. De hecho, muchos de los intendentes y los gobernadores son de origen radical. Seguro. Los tres gobernadores que tienen son radicales, Sí, sí. Suárez, Morales y Valdés. Ujú. Después, dentro de las intendencias, muchísimas, la mayoría son radicales. Sí. En el peronismo pasa lo mismo. El peronismo, muchos peronistas son del tradicional peronismo bonaerense, de lo que siempre se conoció como PJ bonaerense. Más allá de cualquier valoración que se pueda hacer, si es camarillero, bueno, Sí, malo, sí, porque ¿viste? son Eso lo discutimos después, pero personalismo. digo, son el histórico, sí, los varones del conurbano, Sí. todo lo que se diga, pero la formación es la histórica PJ bonaerense en Buenos Aires y después los PJ tradicionales del interior. En Neuquén ganó el Movimiento Popular Neuquino, sacó el 70% de los votos, porque fue mentira que se pelearon. Uno fue por afuera, pero al final Obvio. son los dos del MPN. Se van a unir, se unieron, ya se unieron de vuelta. No se van a fagocitar entre ellos y perder la provincia y perder todo lo económico que es esa provincia. Entonces, ya está. Río Negro ganó Frente Grande, tiene el sello de Frente Grande, Beretilne, pero es peronista. Ganó el peronismo tradicional, encima unido con la UCR, que ahí la UCR también dijo, muchachos, yo tengo que recuperarme y mientras me recupero, me uno con los que van a tener el poder en este momento. Después veremos qué camino sigo y con un sector del kirchnerismo que también tenía que sobrevivir. O sea, van ganando expresiones tradicionales y encima desacopladas de las elecciones nacionales, con lo cual es todo un proceso interesante para leer, ¿no? Que ahí a las expresiones como las de Milei no van a tener espacio, no van a tener lugar, salvo en lugares
muy calientes, como puede ser Santa Fe, donde la gente harta, ¿viste? Diga, bueno, voto a cualquiera y aparece Milei. Después, por ahí, pero sí, es una amenaza no en el sentido electoral solamente, en el sentido discursivo, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? En Sí. el sentido de la falta de propuesta, porque quemar todo no es una propuesta. No, obvio. Este proceso, no nos olvidemos que Jean-Marie Le Pen arranca con un 4, un 5%, terminando en la última a casi 2 puntos en Francia. Claro. Cuando aparece, yo me tuve la mala suerte de vivir todo la llegada de Berlusconi con la democracia cristiana y el PC, y aparece este Uh-huh. tipo prometiendo 1 millón, me acuerdo una de las propuestas era 1 millón de puestos de trabajo. Eh, el daño que hizo este tipo cuando gana las elecciones, que se las gana la democracia cristiana. Imagínate que el sur de Italia lo manejó después del dopoguerra hasta el día de hoy, lo sigue Uh-huh. manejando, y Berlusconi le sacó el 66% de los votos, con Uh-huh. propuestas de locura, que no hizo nada porque no tenía el poder en el Parlamento, por el sistema electoral como es en Claro. Argentina, pero este tipo se manejó con decretos y hizo un desastre total. Uh-huh. Yo creo que los anticuerpos los partidos los están teniendo, lo que vos decís, el tema, y fue muy claro cuando pierde el PJ en la provincia de Buenos Aires en el 2001, le pone enseguida el anticuerpo y Saurralde pasa a manejar, digamos, el gabinete y la política de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Eh, Uh-huh. y no es, Izarralde no es el K ideal a Cristina. O sea, ellos dijeron, bueno, muchachos, acá si seguimos así, entregamos el mayor distrito de la República Argentina, lo entregamos, vamos a poner los anticuerpos necesarios para poder seguir gobernando. ¿Dónde lo podemos acomodar y de qué manera? Yo creo que eso todavía está, pero igualmente yo veo que la sociedad está cansada porque el famoso círculo rojo que lo llevó a Macri, lo llevó a Uh-huh. Massa a ministro. O sea, los mismos que del círculo de rojo se sentaron con Massa. Me llamó mucho la atención y me preocupó el discurso que hace Ratazzi. Yo lo votaría porque me parece una persona inteligente. No sé si lo escuchaste el otro día que salió con este comentario. Esas cosas del famoso Sí. círculo rojo que maneja y la Fiat, tanto Macri, la familia Macri, o la familia Agnelli, porque Ratazzi, hijo de Susana Agnelli, Uh-huh. fueron los que hicieron negocio con Alfonsín, con Menem, con Kirchner y con todo el mundo. O sea, los grandes negociados lo han hecho ellos con cualquier tipo de gobierno. Y yo creo que esa discusión de poner en discusión al capitalismo nos la tenemos que dar sin una, Claro, ahí está. Sí, sí, sí o decide, sí. decide. Nosotros no tenemos por qué el capitalismo lo podemos llegar a corregir si las personas de bien de la política se sientan a decir, muchachos, esto lo acomodamos o si no acá no hay para nadie. Yo creo que esto, Claro. los dos partidos mayoritarios sí o sí van a tener que hacer. Acá nadie, como le pasa lo que vos decías muy bien, la recuperación del radicalismo. Pues nosotros veníamos del 2%, yo creo que cometimos un error en el 2015, pero a lo mejor no lo era, porque no había posibilidad de hacer un acuerdo con el kirchnerismo, no había, y el radicalismo tenía que recuperar poder. Yo creo que despacito lo fue recuperando. Nosotros somos el partido que en la provincia de Buenos Aires, en cada distrito, tiene su comité y tiene su gente,
y eso le dio en su momento a Macri, o lo va a dar ahora también a quien llegue al acuerdo. Somos los que estamos en el territorio. Y Juntos por el Cambio, sin el radicalismo, no puede ir a ningún lado, y el país, sin el radicalismo y sin el peronismo, no puede ir a ningún lado. Entonces yo lo que creo, que como estamos charlando yo y vos acá, y que somos de signo político opuesto, pero que somos amigos, y no nos vamos a matar porque nos conocemos y sabemos la realidad de las cosas, y ninguno nos puede venir a vender gato por liebre. Si no se sientan y no nos sentamos a ver de qué manera resolvemos algunas cuestiones fundamentales de la política argentina y del sistema económico de la Argentina, esto no lo arregla nadie, y después nos aparecen los Milei, que a lo mejor a mí me asusta hasta que termine con el 8% de Neuquén. O sea, porque yo creo que es un gran problema para el 8% decide en muchos lugares del país. Sí. Entonces yo creo que esto nos tenemos que dar esta discusión de cómo seguimos. O sea, de cómo vamos, porque ayer Cristina decía el manejo con el fondo y con el todo, y sabemos que cualquier país del mundo es mucho más fácil pedirle plata al fondo, pero hay que ver cómo te parás ante el fondo. Esa es la cuestión. Pero vos solo, sin el apoyo de la mayoría del pueblo argentino, no te le podés parar al fondo. Es No, mirá, yo no sé si estuvo bien o mal, pero el otro día lo que dice Massa, hay que ponerle nombre propio porque lo dijo él, pero imaginemos que lo dice cualquiera, lo decís vos, lo digo yo, porque no tenés salida. Entonces, si realmente era una imposición del fondo, no usen la plata, los 2 mangos que tenés de reserva en el Banco Central, para frenar una actitud indudablemente especulativa que hubo, un movimiento especulativo. Y esto no es en favor del gobierno, porque ya lo sabemos, lo hubo con Alfonsín, lo hubo, para decirte, otros gobiernos, lo hubo con De la Rúa. Siempre cuando te quieren hacer molestarte o tocarte un poquito allá abajo, te mueven el dólar, que en definitiva, eso sí es una sensación, es más sensación que acción real, si vos vas al dólar blue. Porque vos, a ver, pensemos un segundito con la cabeza fría, y salgamos de los gobiernos, pensemos técnicamente. Vos para operar tenés dólar, aparte ahora tenés 18.000 tipos de dólar para trabajar, tenés la tasa de interés, si hay un corrimiento, un problema económico o algún problema financiero, se te va a manifestar por esos lados. O sea, tenés donde te duela el órgano, en el dólar tal, en el dólar del otro, en las exportaciones, las importaciones, y además todos los negocios que vos hagas, los tenés que hacer, si es normal, si es legal, los tenés que hacer con este dólar, con aquel dólar, pasar por una ventanilla, por la aduana, etcétera. Entonces, se manifiesta, tiene válvulas para manifestarse si hay un problema. Entonces, ¿por qué se tiene que manifestar por el dólar blue? Un mercado que maneja 2 millones de dólares por día, que es nada en la economía de un país. Entonces, claro, pero hay una expresión, porque claro, vos hoy tenés el único acceso que tenés al dólar, a tu ahorrito, es el dólar blue. Y además el dólar blue que te lo manejan 3 sátrapas y empiezan los medios. Después, fíjate que es cadena nacional todo el día. El dólar a 500, el dólar a 500. Y claro, el verdurero de la esquina aprovecha y dice, y bueno, aumento la lechuga porque el dólar se fue a 500. ¿Y qué tiene que ver la lechuga con el dólar, más allá del color? ¿Qué tiene que ver el tomate con el dólar? Ahora, sí, pero después te vienen los argumentos, ¿no? Porque los medicamentos y entonces, ¿pero por qué se rige por el dólar blue? Entonces sos un contrabandista, porque el dólar es ilegal. Digo, que se entienda, no es inocuo el tema del dólar blue, pero técnicamente no tiene nada que ver con la economía. no. Pero bueno, te hace un zafarrancho, incluso en la mente de la gente, en el espíritu de la gente, de la sociedad, y hasta te puede voltear un gobierno. Sí, pero, entonces, Luis, si vos te acordás... a lo que voy, perdón, Leandro, termino con esto, para volver a lo que empecé. Entonces, bueno,
Massa dijo, bueno, les tengo que frenar de alguna manera. Entonces hizo todo ese tema de las reservas, de los yuanes, etcétera, y les puso un límite político más que económico. Les dijo, muchachos, yo sé quiénes son ustedes, no me embromen. Que en un momento Cecilia Moró dijo, que no sé si están así, pero dijo, ustedes no lo conocen cuando se enoja. Bueno, fue un poco, una de las espadas de Moró salió, de Massa salió a defenderlo a Massa, ¿no? Obvio. Pero dijo, ojo que va a tener una movida política, y salió con esa movida política. Les avisó, digamos. Entonces hay una reacción política ante eso. Y vos, lo que dijiste recién, yo era para apoyar lo que dijiste recién, ante el fondo hay cosas en las que te podés plantar, digamos, por ahí con pequeños gestos, no tenés que romper todo, ir a quemar o decir no pagamos la deuda No, externa. pero claro. Si vos pagaste y rompiste, compraste, pediste y rompiste, y bueno, tenés que pagar, bueno, lamentablemente, pero en algunas cosas te le podés plantar. Y bueno, en esta aparentemente se plantó, yo creo que seguramente fue charlado por teléfono y dijeron, miren, voy a Obvio. hacer esto, Pero porque no claro, me queda otra. Pero seguro. es verdad, también tenés que poner un poco de tu dignidad en definitiva, ¿no? Ese es el punto. Yo lo que creo, y por eso te decía que acá o nos ponemos los pantalones de una vez por todas, porque vos fíjate que esto del dólar, el, em, me decía, me contaba el pobre Enrique Vázquez, cuando Uh -huh, Alfonsín no quería renunciar ese día y le decían no tenemos más manera de controlarlo. Si vos te acordás, va Di Tella a Nueva York y habla de un dólar a 300, no me acuerdo si eran australes o a 300 pesos que iba a estar con el gobierno de ellos. Y cuando estaba Macri, salían los actores, salía Kichilov y salían todos, y mirá cuánto se te fue el dólar y te tenés que ir a tu casa y ahora salimos lo mismo. O sea, desgraciadamente, seguimos con esa chiquita. Y la realidad de las cosas, Pelu, que el país, y a lo mejor a mí me hizo mal o bien haber estado 25 años afuera de esto y haberlo uh visto -huh. desde afuera. El país, yo lo hago como fue y me tocó, y es tocable, podés ir a verlo, lo hice. Yo creo que el país es como tu casa. Nosotros no vamos a seguir y no vamos a salir adelante si nosotros no nos ponemos los pantalones y decimos, no podemos seguir gastando lo que estamos gastando. Con esto no te estoy diciendo, y que no se malentienda, que se tienen que terminar los planes sociales, que la gente, si vos sos un negro, tenés que ir a trabajar, porque yo no, si te tenés que morir de hambre, absolutamente nada. Lo que sí creo, y hay una gran diferencia, y lo dije siempre, yo creo que no habríamos llegado a este límite teniendo en vida a Néstor Kirchner. No sé si Bueno, coincidís. Yo creo bueno, que hay esto, imponderables. yo creo que esto, el destino habría sido distinto. No porque, ojo, coincido muy poco con Cristina y un poquito más con algunas cosas de Néstor. Pero yo creo que la manera de hacer política del que tenía uno y que tiene otro nos habría llevado a un país distinto. Si vos te acordás, Mira, él decía, yo sí, me siento con Raúl, me reta, me caga puteada, me dice las cosas, pero después decido yo, pero lo voy a escuchar a ver qué me dice de lo que quiero hacer. O sea, esto es el significado de decir, bueno, muchachos, de última la decisión la tomás, pero si vos te acordás, la gran oposición que tenía en el fondo para aprobar el famoso crédito a Macri, fueron los alemanes. Los alemanes, ¿por qué sí. decían que no? Porque el pueblo alemán estaba podrido de que Argentina le dieran plata a la Argentina
y fuera siempre en default. ¿Entendés? Que no había manera de que nosotros nos pusiéramos los pantalones cortos. Total, estábamos con la mentalidad, porque hoy seguramente hay que pararse, pero hoy, y esto lo saben los gobiernos, no le conviene a nadie que Argentina vaya en default o salte. Y de alguna manera lo van a salvar. Pero nosotros no nos vamos a salvar como país si no nos ponemos los pantalones largos a decir, señores, esto se terminó. Los planes sociales no se lo entregan más a los movimientos. Los planes sociales, como fue el inicio, lo entregaban los municipios. Y vos conocés a quién le das el plan social. ¿Me entendés? Y ahora vos te tenés que sentar con Pérsico, con Graboy, y no te sentás con la asistente social, con esa gente que necesita el plan. Hay muchísimas cosas para revisar, eso es indudable. Después están, como mencionaste, los imponderables, pero eso es contrafáctico, ¿no? Sí, obvio. Si hubiera estado Néstor Kirchner, si Cafiero hubiera sido más joven y hubiera vivido 20 años más, yo siempre digo dentro del peronismo, o del protoperonismo, bueno, porque Mario Cafiero después anduvo por otros lados, pero bueno, si hubiera vivido un Mario Cafiero, el hermano de Santiago, que era, digamos, creo que es el más, después de Antonio, era el más preparado, el más inteligente de los Cafiero, digamos, en política estamos hablando. Después hubiera vivido un Luis Macaya, que fue el vicegobernador de Cafiero, un Balestrini que yo creo que Balestrini hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, fue intendente de La Matanza. Por ejemplo, tanto que se discute de La Matanza, hubiera vivido Balestrini, yo no sé si estaría Espinosa o Verónica Magario. Entonces digo, son las cosas que uno piensa, bueno, Alfonsín ya estaba grande, pero si hoy, imagínate hoy Alfonsín, qué sé yo, ¿viste? Son todas ficciones en definitiva, sí, pero la vida te va llevando por, es así. Lo que sí, hay también, y esto tiene que ver con este malestar de la gente y con esta cosa que... Veamos también una cuestión cronológica, Leandro. Hay pibes que están ahora, tus hijos, los míos, los de Ivana, son pibes que vos le hablás de nombres que no lo van a leer todavía ni en los libros de historia están. Y además ven gente que por ahí lo señalan con el dedo y dice, ¿ves ese tipo? Hace 40 años que está en el mismo lugar, sentado en la misma banca en el Congreso. Y vos decís, ¿cómo es esto? Muchachos, el doctor tal es diputado. Bueno, doctor, pero no pisaste un tribunal en tu perra vida, ¿viste? Te recibiste abogado y viviste de la política toda la vida. Eso también es un tema para debatir, ¿no? Una cuestión generacional, las reelecciones, porque también hay otra cosa, y esto yo lo asumo como autocrítica, yo no lo hago habitualmente, salvo casos muy extremos, pero el tema de los periodistas, ¿viste? Y los periodistas que tienen también sus intereses. Obvio. Entonces te pican la cabeza todo el día con ciertas cosas, con las reelecciones. Perdóname, en la Unión Industrial o en la Cámara de Comercio o en la Cámara de la Construcción viven rotando las presidencias. Hace 30, 40 años que están las mismas personas. Sí. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Porque la culpa solo es de un político que se reelige? ¿O de un gobernador que se reelige? Entonces hagamos una cosa, hagamos un sistema, pero consensuado, donde las reelecciones sean limitadas, ¿viste? Suponete a 2 mandatos, por el famoso tema de que, bueno, no me alcanza con un mandato, bueno, tenés 2, si en 2 no estuviste, bueno, te vas a tu casa y sigue otro, aunque sea tu esposa, no importa, vemos si lo mejora o si cambia algo, pero vos como persona no puedas tener mandato, sino cómo sobreviven o cómo se pueden gobernar provincias como Mendoza y Santa Fe, que fíjate vos, son 2 provincias que Santa Fe no tanto, pero Mendoza se han alternado peronismo y radicalismo y no tienen reelección. No. Santa Fe no tiene reelección y, por ejemplo, se mantuvo 3 mandatos el socialismo. ¿Y qué pasa? ¿Se murió alguien? No. Está bien, tendrán sus cuestiones que las podemos debatir, pero es otra cuestión, es cuestión de gobierno, pero digo,
¿Se murió alguno? ¿Se quedó sin trabajo algún gobernador? No, se fueron a su casa o después volvieron. Obvio. Pero bueno, ahí están. Incluso Reutemann, que fue, volvió, tuvo su oportunidad intermedia. Bueno, se puede hacer eso. Y por eso digo, discutamos todo, Leandro, y discutamos no solo la cuestión del capitalismo, intrínseca del capitalismo, para que el capitalismo no se transforme en un totalitarismo interno, casi igual al comunismo, y agárrense los capitalistas a ultranza, los que hablan de capitalismo sin saber, digo, porque fíjense en qué se puede transformar un capitalismo donde sin control se transforma en un monopolio o en un oligopolio. Una empresa que te puede manejar desde el azúcar o desde la glucosa hasta las harinas. Entonces, bueno, ahí te maneja el precio. Y ahí te sube o te baja los precios y todos van al ritmo de esa empresa o de esas empresas. Entonces, cuidado, porque hay leyes antitrust o antimonopolio, están acá y están en Estados Unidos, que son los reyes del capitalismo. Seguro. Ojito. Sí. Cuando miran a Estados Unidos cuando les conviene, pero cuando no les conviene no lo miran. Y cuando tienen problemas van al Estado y le piden el subsidio. Ahora, el subsidio está mal cuando se lo dan a un tipo que va, no sé, a cortar la 9 de julio, pero está bien cuando dicen, y no puedo pagar los impuestos, entonces me tienen que dar un subsidio. No, pero ese juego, viste, es medio perverso también. Entonces van... Luis, cuando yo decía hablamos... lo de la discusión del capitalismo humano, hagámoslo un poco más humano, claro. Hablaba de eso y hablaba también de las otras cosas, como hablé del tema de que te decía la cuestión de cómo estaban implementados en su momento los planes, y te puedo decir, o sea, pongámonos de decir, bueno, ¿qué hacemos? El tema es cierto de que si ponemos un límite a las reelecciones, pero que sea para todo, en todo, claro. en un club, imagínate, yo soy hincha Independiente y tiene que venir Maratea a salvar a Independiente, que debe 20 millones, el Kun Agüero sale a decir que habían puesto 60 en total, nadie le vaya a preguntar a los que tuvieron antes, ahora, qué hicieron con la plata, y toda la gente va y le pone 20 millones de dólares y no preguntemos qué hicieron con la guita. Entonces, yo creo que las cosas tienen que, si no cambiamos un todo, y no solo porque muchos quieren cambiar la política nada más, entonces vamos a cambiar todo el sistema, vamos a cambiar de lo que es, porque en Estados Unidos vos a Trump se le aparece y te van a buscar tu casa y te meten preso. Un tipo, vos hiciste una cagada y te van a buscar tu casa y te meten en cana. Acá no va preso nadie, pero no los políticos, no van presos tampoco los ¿cómo es? Los que hacen sus grandes negocios con el Estado. Escúchame, Leandro, escúchame, ¿viste el programa Sin Codificar? Lo habrás visto muchas veces, y está el segmento ese Hablemos Sin Saber, que era muy cómico. Bueno, acá el otro día hablaba con Ivana y le contaba, hablemos muchas veces, perdón, es la mañana que me tiene mal la garganta, hablemos sin saber, pero a veces a propósito, ¿viste? Claro. Para llevar agua para tu molino, porque... Hablemos sin saber. En tema de los subsidios, subsidios para la alimentación, para la electricidad. En Estados Unidos, el otro día te metes en la página, pones subsidios o ayuda social a Estados Unidos y tenés una lista, te dan, no dicen el valor, pero yo te lo digo porque me lo dijo un familiar que vive allá, que hasta $2.000 te pueden dar por mes de subsidio, te dan subsidios para internet, para el telefonía celular. O sea, tenés que demostrar que lo necesitas, pero como hoy la telefonía celular o internet es un insumo básico ya, te dan subsidio para eso. La tarjeta que es Food no sé cuánto, que es la tarjeta alimentar de acá, le dan tarjeta alimentar. O sea, no seamos necios, no digamos que, claro, que nosotros somos los únicos que hacemos eso. En todo el mundo está instaurado, porque el mundo está en crisis. Está en crisis el mundo. Ahora, lo que tenemos que mejorar nosotros son los niveles de hipocresía en primer lugar. En segundo lugar, buscar consensos. Y en tercer lugar, el
choreo, eso, el choreo, hablándolo en criollo, eso es lo que tenemos que mejorar. No mejorarlo, digo, Sí, no, no entiendo. hacerlo, No digamos, es la hacerlo, palabra. sí. No ser, digamos, honesto, sino parecerlo también, como se diría. Claro. La- para ¿Sabés mí, qué pasa, Leandro? Que tenés el tema del famoso tema de los cuadernos, que ya a esta altura no sabés si existió o no existió, si fue toda una farsa pero política, no es necesario que quiénes los están. cuadernos, lo sabemos sin los cuadernos. Fue Claro, por histórico eso, esto. pero te reconocen los mismos tipos que metieron la mano, que fueron y vinieron, porque vos necesitas dos partes para esto, y hay que admitirlo. Para el baile, el tango, necesitas dos. Seguro. Bueno, lo admiten los mismos tipos, pero siguen teniendo acceso a las mismas obras, etcétera. ¿Pero por qué además? Porque tenemos un problema serio de desarrollo de infraestructura. Porque hay empresas, hay dos o tres nomás, que tienen los elementos para hacer determinadas obras. ¿Por qué la hidrovía no avanza en algunos aspectos? Hay muchos intereses en la hidrovía. Ojo, Muchísimo, muchísimo. muchos intereses y algunos non santos, Sí, porque las Naciones Unidas demostraron hace poco que una de las vías principales de entrada de droga en Sudamérica es la hidrovía. sí. Ojo, pero al margen de eso, digo, como hablemos de la parte legal, comercial, etcétera, todo. En las dragas, no tenemos dragas. Entonces, los únicos que tienen las dragas para dragar el río, para limpiarlo, son los belgas, que son los que tienen la concesión hasta ahora. Y hay que renovársela porque no hay otra forma. Entonces, porque las dragas valen centenares o miles de millones de dólares. Pero eso Y por... nosotros no tenemos. Y no hay una empresa nacional que las tenga. No, Entonces, ¿por qué no replanteamos todo eso? Ese es el punto, ¿me entendés? Y a partir de ahí vamos a poder arrancar un poquito. Luis, el por qué el capitalismo a la Argentina, llamémoslo de esta manera, con Ujú, todos los gobiernos hicieron sus negocios para que nosotros no nos abriéramos a que llegaran otras cosas. Entonces vos no tenés manera, vos de qué te vas a poner vos si después cuando va a la licitación del Estado el tipo está arreglado con ese funcionario y vos querés iniciar tu actividad con este y vos no tocás la pelota. Porque no, no hay nada que te defienda que vos lo puedas hacer. Entonces ujú. llega un momento que la economía se cierra tanto, de tal manera, que vos no podés entrar. Se habla la hidrovía, no solamente lo del narcotráfico, sino de si vos llegás a cambiar el impuesto de lo que sale, el peso de lo que sale, al peso de lo que llega del cereal por la hidrovía, cuando se llega, Ujú. ¿por qué no lo quieren poner? Porque obviamente es 20 veces superior. O va, Y no viste que dos por tres se encuentran contrabando de cereal y no sí, declarado, etcétera. pero el tema que nosotros nos la agarramos con el chacarero de 50, 60 o 100 hectáreas y el que hace el negocio es Grobocopatel, los Bungibor, que son los que tienen el cereal, porque el cereal lo manejan ellos, como los grandes, el precio, el famoso precio justo, el precio cuidado, en Chacabuco lo tiene solamente Ujú, la anónima con 3 o 4 productos y el pueblo de Chacabuco no llega a los precios justos. No le llega porque no claro. hay. Entonces, la democratización de la economía es la discusión que nos tenemos que dar como sociedad y los partidos políticos se tienen que poner a discutirla. Entonces, de esa manera, vos te vas a poder plantar porque vas a estar unido en esta discusión. Y si vos con 2 mandatos no fuiste capaz de cambiar tu pueblo, cambiar tu provincia o tu nación, andate a tu casa. Nadie se va a morir de hambre por eso. Me parece lo más Yo creo justo. que, yo creo, Leandro, que decepcionamos a Ivana. Ivana estaba esperando una pelea de fondo, No, no, tipo Cassius Clay, Joe Frazier, y la decepcionamos. no. Pero no, porque creo que los dos partidos mayoritarios siguen teniendo vigencia y siguen teniendo una raíz común, en definitiva, más allá de los colores y de historias y rencores que haya habido en el pasado. Yo
como te decía desde el comienzo, ¿no? Con los años, la madurez y todo esto, me quedo con el abrazo, pero no el abrazo de Perón y Balbi, me quedo con una conversación que Heriberto Kahn, un periodista que sabía muchísimo de esto y conoció los últimos momentos de Perón y murió, está antes de terminar un pequeño librito que era los últimos momentos, incluso la intimidad de Perón con Isabel cuando estaba en la pieza, en el lecho de muerte, y una de las palabras que le dijo fue escucharlo mucho a Balbín, le dijo, escucharlo mucho a Balbín, y estuvo a punto, Perón, no sé si en un momento de delirio o qué, pero no creo que haya delirado, sino que quiso en un momento cambiar, dice, llamó a sus abogados y les dijo, ¿se puede ver una forma de cambiar para cuando yo ahora me muera dentro de un rato, Balbín pueda ser presidente? Claro. Y le dijeron, no, es imposible, hay que hacer una reforma constitucional, hay que hacer elecciones general. Dice, bueno, ¿qué va a hacer? No, no nos queda otra. E Isabel, post muerte de Perón, consultó mucho a Balbín. Y Perón también decía la otra realidad, que es que le atribuyen esa frase a Benjamín Disraeli, que fue un premier del 1800 y algo, premier de Gran Bretaña, que era, acá no se trata de amistades también, se trata de intereses comunes. Ahora, dicho en el buen sentido, ¿no es cierto? De intereses comunes, acá qué intereses comunes tenés. Y acá tenemos el interés común de que a todos nos vaya al menos un poquito bien, ¿viste? Al menos un poquito bien de una vez por todas, ¿viste? Y que los que entiendan, los que tienen la ficha ya gastada o el boleto picado, como dicen los chicos modernos, que entiendan que tienen que dar un paso al costado. Y los demás, que diriman a través de los métodos democráticos y admitan cuando el otro tiene más consenso, más razón, más poder y más, y más liderazgo inclusive. Entonces, porque si no, vamos a vivir en la eterna pelea, que es eso lo que está pasando. Y como dice Martín Fierro, te devoran los de afuera, que en este Oh, caso los tenés adentro, con discursos muy, muy peligrosos y muy alarmantes, no solo por el discurso en sí, sino por la falta de contenido y de propuesta concreta. Pero yo tengo fe, como dice Palito. sí, yo lo mismo. Yo creo que hemos salido de muchísimas cosas y vamos a salir también de esta. La- el, repito, tengo este miedo porque el anticuerpo de los grandes partidos políticos no lo veo que están haciendo algo como para poder sacarlo a relucir. Esa es mi... están en una chica que no la veo de, de la... Más que nada se va por un ataque personal y no se va a discutir realmente, porque yo escuchaba el otro día que había un economista que defendía el tema de la dolarización, que la comparaba con el euro, pero lo del euro es completo, y que a Italia lo había salvado, Italia había pasado a ser una economía floreciente por el euro, toda mentira, o sea, Italia era una de las cosas que leí esta mañana porque no me acordaba. Italia técnicamente está fundida porque debe el 135% del Producto Bruto Interno. Lo que Ujú. pasa Sí, sí. que no en el Parlamento, pero en las grandes cuestiones de las grandes ciudades y las grandes regiones, la política pone ese anticuerpo para poder gobernar y que la mayor parte de los ciudadanos tenga ese mínimo para estar bien. Entonces, el Claro. problema nuestro es ese, que nosotros no nos ponemos a decir cómo hacemos, porque estamos en la... Yo te hago un ejemplo y lo vengo discutiendo con mis hijos, que son los hijos de Rosana, pero ya son mis hijos, el tema de la universidad o el tema de aerolíneas. Y vos lo sabés mejor que yo, no hay ningún país que tenga una aerolínea de bandera. La Comunidad Europea la prohíbe. Imagínate que Italia le dio a ITA, después que se fundió por la cuarta, quinta vez, le dio 400 millones de euros, ahora lo tienen que devolver.
porque no se puede hacer ayuda de Estado, porque es aerolínea la paga todo el pueblo argentino y viajan muy pocos del pueblo. Y la Universidad de Buenos Aires, nosotros estamos dándole universidad gratuita a millones de extranjeros que vienen, o miles o 100.000 de extranjeros. Le estamos dando una de las universidades mejores al mundo, completamente gratuita, y estamos teniendo el gran problema que el 80-90% de los jóvenes que terminan la secundaria no pueden ir a estudiar porque no tienen la posibilidad económica para irse a Buenos Aires. Bueno, ahí yo te plantearía, podríamos, si Ivana le interesa en algún momento, nos permite el espacio, ahí debatir sí. Ahí yo discrepo con eso, pero bueno, lo podemos discutir otro día y armar un debate interesante sobre este tema por dos razones. Italia, no sé cuál es la situación, bueno, me la acabas de contar vos, en cuanto a la prohibición de ese tipo como de subsidio, digamos, estatal a la aerolínea. Pero, por ejemplo, te contrapongo a Alemania, que Lufthansa se iba al tacho, o se fue, y es privada Lufthansa, no es del Angela Estado. Angela Merkel inyectó dinero y al final el 21%, está bien, es una parte, pero es la mayoría accionaria. 21% de las acciones son del Estado alemán en este momento. Y después lo de la universidad, ahí veo que pero está te bien. corrijo porque Lufthansa no puede, o sea, el Estado, las decisiones comerciales y económicas de la compañía no la puede tomar el Estado alemán. La toma el Consejo de Administración y es minoría el gobierno alemán. Está bien, pero han puesto plata. Pero por eso te digo, se puede discutir en otro momento, no hay problema, obvio, porque bueno, sí. también hay países que no son del agrado, digamos, del capitalismo tradicional, que son países con otros signos políticos, pero que son estatales las aerolíneas. Pero bueno, por eso digo, podemos discutirlo. Y después, el tema de la universidad también es muy complejo. ¿Por qué? Obvio. Porque metiste el dedo en la llaga vos recién ahí, porque siempre la universidad estatal, gratuita, tal como fue ideada y puesta en marcha, también tenía que ver con un ascenso social y con un ascenso de la gente trabajadora, de los hijos de los trabajadores, que la mayoría de la primera camada universitaria fueron hijos de laburantes, de obreros. Sí. Mi hijo el doctor, el famoso mi hijo el doctor, bueno, fue pensada con esa idea en otro país. Lo que pasa que la situación económica, por eso pusiste el dedo en la llaga, hoy los trabajadores o tienen que hacer el doble de cursada porque no les da el tiempo, porque están quemados los chicos que trabajan, etcétera. Pero hoy ya no es la facultad de los trabajadores, ¿viste? No. O del obrero, o del hijo del obrero, no solo también otro tema a discutir, ¿no? Esta apertura de universidades, que yo estoy de acuerdo, en distintas regiones del país, que algunos dicen que son cajas vacías, que no sirven. Bueno, enhorabuena. La UNOVA también le habrán dicho lo mismo en su momento y mira ahora lo que tenés ahí, que la tenés a la mano, que podés ir todos los días a la facultad, ir y volver. O sea, digo, hay mucha tela para cortar sobre ese tema. Lo que sí es verdad, hay que rediscutirlo. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. El otro día hablé con un chico colombiano y me decía, sí, estoy estudiando acá en Avellaneda. Sí, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, él está trabajando, fenómeno, paga sus impuestos, hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cuánto sale una universidad allá? $4.000, me dice. Miércoles. Está bien, acá vale mucho menos una privada, pero igual, 80, 90 mil pesos vale, no sé lo que cuesta fortuna. No sé cuántas personas están en condiciones de pagar 80, 90 o 100 mil pesos una universidad privada. Digo, es todo discutible, pero yo creo, Leandro, el problema acá es que se abordan, viste, es como cuando te lastimás o viste, le metes una curita por acá, otra por allá, o viste, tenés un golpe fuerte y decís, me duele primero acá, pero no te hacen una tomografía completa, viste, y después te aparece el problema por el otro lado. Bueno, eso es lo que está pasando acá con estas cosas, viste, vamos emparchando la sábana corta, y nunca se encara en su totalidad del problema. Y el gran problema que tenemos hoy
es la desigualdad social, que si Exacto. nos seguimos echando la culpa unos a otros, ¿viste? Ese, Para atrás, para atrás, para claro, atrás, ese es vamos a el tema. terminar en 1492, ¿viste? Cuando Por llegó eso, Colón a América, no, ¿viste? la Entonces, bueno, discusión, yo lo veo todos los días con el más grande, que está haciendo la residencia en San Martín, y, sí, y me decía con mucha desazón, que a veces vuelve, porque, y hoy me pasó un caso acá en Chacabuco, que ahora cuando termino acá voy a ver si podemos ayudar a esta gente. La persona que no tiene una obra social y va al hospital público, en este caso de oncología, para recibir los remedios oncológicos, y en oncología, si a vos, como no hay prevención porque no hay plata, y la gente, muy poca gente tiene obra social, entonces ujú, para ir al público y los remedios oncológicos son tan costosos, cosa que, por ejemplo, en Europa el oncológico no se vende en farmacia, te lo entrega el hospital. Dejó claro, el curro para los que venden los remedios oncológicos, las grandes casas farmacéuticas. Nosotros eso no lo cambiamos, por ejemplo, que lo mm, tendríamos que haber cambiado. Por eso digo que los dos partidos que fueron siempre mayoritarios en Argentina, estos problemas, porque hay médicos hay abogados, hay economistas, hay contadores que saben cuáles son las realidades, ¿sí? Y sí, para que un indigente reciba un remedio oncológico completamente gratuito de parte del Ministerio de Salud de la provincia, necesita entre 2 y 3 meses. En un cáncer avanzado, 3 meses es la muerte. Entonces, claro, estas cosas que son mínimas, y yo no veo, y el otro día un amigo eh, en común que tenemos, que es Diego, con su ujú, padre en el hospital, me decía, yo si volvería a hacer política la vendría a hacer acá dentro del hospital, porque la gente no sabe dónde golpear, en cualquier lugar donde vos vayas, de la salud pública, y yo me hice una coloscopía el otro día, y si vos no tenés las 30 lucas arriba de la obra social, vos no te la hacés. Y el tipo me claro, dijo, si vos no te la hacías el año que viene, te ibas a encontrar que tenías algo. Entonces, y lo de la universidad es una gran discusión que nos tenemos que dar, pero la gran universidad de Bolonia, que es la más antigua del mundo y una de las más ujú, grandes que tiene el mundo, y está dentro como en el gran elenco donde figura la Universidad de Buenos Aires, la tenés que pagar, cuesta más o menos 2.000 euros mensuales. Pero si vos no tenés plata y vos sos un sueldo mínimo, o 2 sueldos mínimos, o 3, no me acuerdo en este momento cuántos sos, vos no pagás absolutamente nada. Entonces, claro. y vos tenés la posibilidad de ir a la Universidad de Bolonia. Yo entiendo la UNOVA, que es una gran universidad, muchas universidades que están creciendo, pero el prestigio lo tiene la UBA. Entonces, si vos decidís por qué yo no puedo ir a la UBA, los españoles te dan el departamento, no pagás la universidad y te dan también el lugar donde dormir. Cuando Sí, estaba bueno, el pero vos ya me estás famoso... planteando un sistema que fue estudiado, que fue analizado y que ya Exactamente, había presupuestos destinados para eso desde siempre, digamos. Pero por eso te y el digo, acá comedor nosotros lo teníamos en la se creó la universidad. universidad y quedó así. ¿Viste? La famosa ciudad universitaria podría tener otras características, Obvio. pero vos fíjate, eh, todos, incluso hay que pensar en esto. No nos olvidemos una cuestión. Y acá por ahí que vengan de a uno, de a 10, de a 100, los que quieran. Pero no nos olvidemos las interrupciones que hubo, más allá de los errores, obviamente, de los gobiernos y de las situaciones que vivió este país, de violencia, etcétera, pero no nos olvidemos todas las interrupciones democráticas, Sí. de la democracia, mejor dicho, ¿no? O a la democracia que tuvo este país, ¿no? Todas las dictaduras que hicieron otras cosas, o priorizaron otras cosas en desmedro de situaciones básicas como podría ser o la salud o la educación. ¿M? Más allá de que le daban pátinas, viste, diciendo, no, para nosotros es muy importante esto, pero la ciudad universitaria desde el día que se creó
vos la conoces tan bien como yo, alrededor siempre fue un basural y Obvio. aún hoy todavía queda mucho por hacer. Seguro. Y si se hubieran hecho bien las cosas en su momento, o hubieran los sucesivos gobiernos hecho su aporte, sería una verdadera ciudad universitaria, incluso con lo que vos decís, Seguro. con los dormis, con lugares para que los estudiantes, incluso, bueno, que sea pagando, pero pudieran tener acceso. Mirá cómo se hizo en tiempo récord una villa, estamos hablando en el sentido de una villa ciudad, cuando fueron los Juegos Olímpicos, y nunca se pudo hacer algo así alrededor de la universidad, de la ciudad universitaria. ¿Por qué? Y bueno, por prioridad de intereses, o por intereses directamente, sí. o negocios, o lo que sea, bueno, o por desinterés. Entonces, bueno, así están las cosas, ¿viste? Entonces, bueno, hay que alguna vez ponerle el cascabel al gato. No queda otra. Bueno, Luisito. Bueno, Leandro, yo te dejo, no, porque nos van a echar, no sé sí, qué. Obviamente, yo creo que me están echando. No. Ivana anda haciendo cosas ya y se va a cansar de nosotros. Bueno. Te ha sido un gusto y la seguimos mismo. otro día, dale. La seguimos otro día. Un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Un Chao. placer. Saludos Chao. a todos y a la audiencia también. Gracias, Chao, gracias, chao. muchachos. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazo. Saludos a Rosana. Chao, un Gracias. beso. Chao, chao. Hasta luego. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar, por escuchar. Nada, saludos. Toma la vida desde el kilómetro cero. Lately